La Voz de América presenta. Esto es Foro. Desde Washington les saluda Gonzalo Abarca. ¿Sobrevivirá la criptominería de Bitcoin a la crisis energética? ¿Cuáles son sus desafíos y su impacto ambiental? Bienvenidos a Foro. Desde Washington les saluda Gonzalo Abarca. Estados Unidos, Europa, China han empezado a tomar acciones sobre la criptominería, argumentando su excesivo consumo de electricidad y alta emisión de carbono. La Casa Blanca emitió un documento advirtiendo que el consumo eléctrico generado en la creación de estas monedas impediría cumplir el plan de cero emisiones de gas invernadero para 2050. China ha prohibido toda la criptominería en su país y la Unión Europea estudia una medida similar debido a la crisis energética desatada por la guerra. En nuestro hemisferio, Paraguay se ha convertido en un paraíso para la minería de Bitcoin por el precio favorable de la electricidad y la utilización de energía de fuentes renovables. Pero ¿cuáles son los desafíos globales de esta actividad en medio de la crisis energética? ¿Y qué impacto económico se proyecta para esta actividad? Bien, para analizar este y otros temas, me acompaña Mercedes Canés, ex viceministra de Minas y Energía de Paraguay, Juan José Benítez, empresario, director de Digital Assets, y el doctor Marcelo Ugalde, exdirector del Banco Mundial. Bienvenidos todos. Marcelo, voy a empezar contigo. ¿Qué es la criptominería y por qué los gobiernos están preocupados por su desarrollo? Mira, para ponerlo en términos simples, es el proceso de crear criptomonedas verificando las transacciones que hicieron otros usuarios de criptomonedas. Tú le vendes una cripto, un Bitcoin, a nuestro cameraman y Marcelo trata de verificar que esa transacción fue real. Por hacer eso a mí me pagan con un pedacito de criptomoneda. Y para poder hacerlo necesito una, digamos, computadora modificada que consume su electricidad. Claro. Claro. ¿Y por qué los gobiernos están preocupados por eso? Están preocupados por dos razones. Primero, porque todo el ambiente cripto, todas estas monedas, tienen un nivel de anonimato fiscal muy grande. No hay nombre en todo esto, claro. No hay dirección postal, no hay manera de aparecer en una oficina y decir, usted estuvo transando, tiene que pagar impuestos. Ya. Por lo menos no por ahora. Y la segunda preocupación, por supuesto, es medioambiental. Esas computadoras consumen mucha electricidad. Claro. A niveles que te sorprendería, ¿no? Mucho más que si la verificación la hace un solo verificador, como cuando usamos las tarjetas de crédito. Y los preocupa porque esa electricidad, si está generada por fuentes solares, eólicas o hidráulicas, tiene su sustentabilidad. Pero cuando está generada por fuentes como petróleo, carbón o gas, la cosa es más complicada. Fíjate que en un estudio de la Casa Blanca indica que la energía generada por la creación de cripto equivale a toda la energía consumida por los hogares con las computadoras personales. O sea, es el impacto, obviamente, la huella ecológica es bastante grande. Más, si pasáramos todas las transacciones que hacemos por tarjeta de crédito, todas a ellas a la verificación blockchain que usan estas criptos, no habría suficiente electricidad en el planeta. Imagínate. Bueno, ahora vamos a pasar a Paraguay. La señora Canés, bienvenida a Foro. ¿Cómo está Paraguay adecuando su política energética y económica frente al creciente fenómeno de la criptominería? Bueno, un saludo y muchas gracias por el espacio. En Paraguay tenemos una situación muy particular porque somos un país cuya generación eléctrica es casi 100% hidroeléctrica renovable y los precios a los cuales se vende la energía en nuestro país son bastante inferiores a otros países. Entonces es como dicen ustedes, como que se ha convertido en un paraíso de la criptominería, especialmente aquella que consume mucha energía, porque ya hay criptomonedas más modernas que justamente tratan también de reducir esa huella de carbono. Y tenemos la dificultad, por nuestra debilidad también institucional, que se han instalado criptomineras en zonas del país que pagan una tarifa subsidiada, enormemente subsidiada, que la pagamos el resto de los usuarios de la empresa eléctrica estatal, porque hay una diferencia que la empresa eléctrica tiene que
cubrir para tener en cuenta el costo de generación de la energía. Y realmente nos preocupa... Sí. Perdón, a pesar de que la energía en Paraguay es relativamente asequible, ¿no? Barata, si se quiere. Así es. Más o menos el costo de llevar la energía hasta una ciudad que se llama Villarrica, que es donde existe justamente esta situación irregular, es de $60 por megawatt hora o más. Y lo que ellos están pagando es apenas $17. Entonces esa diferencia la pagamos el resto de los usuarios del servicio eléctrico y también estamos comprometiendo nuestro futuro energético. Ya, ahora paso a Juan José. Bienvenido, Juan José. Tú eres empresario de minería de criptomonedas, ¿no? ¿Qué retos y oportunidades ves en este sector? Bienvenido. Hola Gonzalo, hola a todos, a los que nos acompañan, gracias por la invitación. Bueno, lo que dice la ingeniera tiene mucha razón en todo lo que está comunicando, ¿verdad? Solamente la única diferencia es de que esa energía subsidiada a la que ya se refiere es solamente para un grupo en una ciudad, para una empresa que tiene solamente 30 megavatios. Quiero poner nada más eso en contexto porque Paraguay tiene 8.800 megavatios de energía y la verdad que las empresas de criptominería en el resto del país sí pagan un precio bastante más elevado que el costo de esos $17 que menciona la ingeniera. Entonces, básicamente Paraguay sí se convierte en un lugar realmente donde mucha inversión extranjera puede venir al país a utilizar la energía excedente que tenemos como país. Muy bien, esto es Foro de la Voz de América. Hoy analizando los desafíos de la criptominería en medio de la crisis energética global. Ya regresamos. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Y bien, continuamos en Foro de la Voz de América, Estados Unidos, advirtiendo que el rápido desarrollo de la criptominería y su alto consumo de energía podría evitar cumplir su compromiso de reducción de carbono establecido en el Acuerdo de París. Si ello sucede, detalla el estudio de la Casa Blanca, el país y el mundo sufrirán las consecuencias más severas del cambio climático. La Voz de América realizó un documental sobre la criptominería en Paraguay, país que se ha convertido en un paraíso para esa actividad, justamente porque utiliza energías limpias y la electricidad es de bajo costo. Veamos. Hay un mapa, si uno googlea precios actuales del Bitcoin, va a encontrar que en Paraguay es muy barato producir un Bitcoin. Más o menos con los precios que tenemos hoy, ronda los $13.000 producir un Bitcoin. Entonces, en otros
países, por ejemplo, de la región, es imposible, te cuesta $30.000 producir un Bitcoin. Entonces hoy un Bitcoin te vale $24.000, no vas a estar produciendo a 30.000 cuando por 24.000 compras del mercado, ¿verdad? Entonces prácticamente es sumamente barato producir en Paraguay, principalmente por el tema de la mano de obra, que es barata, y por la energía también, por sobre todo, que es la que es menos costosa, es mucho más económica. Si vos te vas, por ejemplo, a Texas, vas a conseguir quizás precios más baratos que la energía que conseguimos acá, pero vas a estar utilizando energía del flare gas, por ejemplo, que continúa siendo contaminante. No tan contaminante, digamos, como el carbón, por ejemplo, pero sigue siendo altamente contaminante. En cambio, la energía que nosotros utilizamos acá no es nada contaminante, en realidad es renovable, es verde, ¿verdad? Bueno, veamos a Juan José Benítez hablando sobre la criptominería. Continúa con nosotros Mercedes Canesex, viceministra de Minas y Energía de Paraguay. Juan José Benítez, empresario, director de Digital Assets, y el doctor Marcelo Ugalde, exdirector del Banco Mundial. Muy bien, Mercedes, en ese documental Villarrica, tú insistes en que todos los paraguayos subsidian esta actividad en Villarrica y la criticas fuertemente. ¿Por qué? Si los empresarios aseguran que ellos no han cometido ningún tipo de ilegalidad. En realidad que es inconstitucional la concesión que tienen del servicio de electricidad. Ahí fue otorgado bajo una constitución anterior a la actual a través de la Municipalidad de Villarrica, cuando que con la constitución actual cualquier concesión de un servicio público debe ser a través de una ley del Congreso. En el año 55 consiguieron ellos esa concesión, que era por 30 años y podía ser prorrogado por 30 años más. Eso se cumplió en el 2015, y como ya la Constitución del 92 no les permitía volver a hacer otra prórroga ni que lo haga el municipio, entonces recurrieron a una escribanía para prorrogar su concesión por 100 años más. Ya. Y entonces es una situación totalmente irregular, y a partir de ahí es que se produce este subsidio a la energía. 100 años más dijiste, ¿no? 30 años más, van a ser 30. 90 en total. Ya, muy bien. Bueno, Juan José. Claro. Juan José, tu respuesta al comentario de la exministra. No, yo le di la razón desde un comienzo. Yo le expliqué, ¿cómo te puedo decir? Estoy de acuerdo con ella, solamente que puse en contexto de que representa un 0.03% nada más del total de energía que Paraguay dispone, ¿verdad? Entonces, ese es un proceso en el que nosotros yo no me puedo meter. Yo como empresario hago lo posible por hacer lo mejor para el país, aprovechar la oportunidad que tiene el país de generar nuevos puestos de trabajo, de trabajo de mano de obra especializada, ¿verdad? Calificada. Tenemos un gran consumo para la empresa de energía que se llama ANDE. Mientras no tengamos industrias que vengan al país a dar mucha mano de obra, la criptominería es una oportunidad para el Paraguay de generar ingresos a través de la venta de esa energía, a través de cobrar impuestos por la importación de equipos, por ejemplo. Entonces, mirando desde ese lado al país, es el punto donde nosotros apuntamos a que es algo gran, o sea, muy grande, beneficiosamente para el país, ¿verdad? Claro. Ahora, doctor Ugalde, ¿qué beneficios brinda la criptominería a un país? Yo creo que económicamente hablando, ¿no? Sí, yo creo que la pregunta en realidad es ¿qué beneficios netos le vida a un país? ¿No? Porque uno puede decir, si uno verifica una transacción que hicieron en el exterior y a uno le pagan con un pedacito de criptomoneda, está en realidad exportando un servicio desde el Paraguay al resto del mundo, y eso está trayendo divisas al Paraguay. Eventualmente ese pedacito de criptomoneda lo puedo cambiar por divisas como el dólar. También da empleo, ¿no? hay que decirlo, sobre todo a gente joven, ¿no? Estoy seguro que los empleados en estas criptominerías o mineras son gente que por lo menos tiene algún tipo de habilidad con las computadoras. Entonces, si va a estar desempleado, que esté empleado en esto, la verdad que uno no tiene mucho que decir. Pero siempre hay que hablar de neto, ¿no? Claro. Estamos usando recursos del Estado. Esa es la pregunta clave que tenemos que hacernos, ¿no? Esto del subsidio enfoca si se están usando recursos del Estado y si ese uso es el mejor uso posible.
uno diría, para un país que tiene tanta pobreza como Paraguay, habría que dar $53 por kilowatt para que se produzcan, del Estado, para que se produzcan minería o criptominería, y probablemente no. Para darte una idea, $53 compara con el ingreso de un pobre en Paraguay, que debe ser algo así como $3 por día. $3. O sea, es un subsidio muy grande y el Estado tiene otros usos inmediatos para ese dinero. Entonces yo creo que neto es una decisión privada. Si el privado va a hacer frente a los costos, allá a ellos, ¿no? Claro. Pero, doctora Canés, muy rápidamente, se habla de que la energía que se está produciendo en Paraguay precisamente es una energía combinada, pero básicamente es limpia. Entonces, ¿por qué usted critica tanto esto también? Bueno, yo quería ir por un lado al tema del empleo, que el empleo que se genera es mínimo. Realmente no existe casi empleo, porque si comparamos una criptominera de 2 megawatts, genera 4 empleos, un informático y 3 guardias de seguridad. Una industria tradicional de Paraguay como la cerámica. Creo que hemos perdido a Mercedes. Estaremos haciendo contacto. Estamos hablando de nuestro futuro energético. Perdona, Mercedes. También. Claro, te perdimos ahí muy rápidamente. Decías que solamente en tu opinión o tus estudios, 4 personas son las que pueden generar o tienen fuentes de empleo en esta actividad. ¿Por cuántos kilovatios? En comparación a la industria, por 2 megawatts de potencia, en comparación a la industria tradicional, que con medio megawatt genera 200 empleos. O sea, la relación es 4 a 800. Claro. Y realmente eso es sustancial para que no reciban un subsidio y tampoco reciban la categoría de industria, porque no hay valor agregado, no hay procesamiento de materias primas, la generación de empleo ya vimos que no es para nada significativa, es intensivo en el uso de energía, y nosotros también tenemos que pensar qué tipo de inversiones queremos en nuestro país con este recurso tan valioso que tenemos. Claro. Juan José, muy rápidamente, tu comentario, ¿no está generando la suficiente fuentes de trabajo la criptominería? Bueno, yo creo que realmente hay que invitarle a los congresistas también a ver un poco también las criptominerías y cómo funcionan. En realidad es muy discutible el tema de la cantidad de personas, pero para poder crear un data center, por ejemplo, ustedes saben que se utiliza muchísima mano de obra de trabajo prácticamente, ¿verdad? Eso es una obra que tarda aproximadamente entre 6 meses en ser construida, y luego por megavatio más o menos empresas como la nuestra generan unos 36 puestos de trabajo básicamente por cada megavatio. Hay que entender que son ingenieros electromecánicos, electricistas, ingenieros electrónicos, informáticos, mano de obra que le damos a trabajo a gente de la misma zona donde se encuentra el país, ¿verdad? Pero yo quería aclarar nada más de que lo que nosotros, luego de lo que pasó en El Salvador con Nayib Bukele, que presenta un proyecto de ley para hacer moneda de curso legal, nosotros presentamos un proyecto de ley en Paraguay para que realmente es para crear un marco jurídico de esto, Gonzalo, ¿entendés? Para que realmente pueda existir un ambiente donde exista protección al inversor, tanto local como extranjero. Ahora, muy bien, sobre esto precisamente vamos a meter el bisturí en los siguientes segmentos. De momento, esto es Foro de la Voz de América. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. Somos Voz de América, una fuente de información confiable. Ya regresamos. Si contamos toda la energía que están consumiendo acá, ¿para cuánto alcanzaría? Y más o menos yo calculo para 20.000 casas. Villarrica, la fiebre de la minería de Bitcoin en Paraguay. Una producción especial de La Voz de América. Encuéntrala en vozdeamerica.com y en todas nuestras plataformas. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Pues vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Y continuamos en Foro de La Voz de América. Señora Canés, el gobierno de Paraguay ha dicho que desea preservar esa energía futura para las industrias, pero creó una tarifa especial para las criptominerías que aumentó entre un 6 y un 58% más alto que la tarifa regular. Ahora bien, ¿no es esto una contradicción? Bueno, yo creo que es una tarifa razonable porque la ANDE tiene que cumplir con su carta orgánica que le obliga a tener una rentabilidad entre el 8 y el 10% sobre su inversión inmovilizada y que está siendo muy afectada por este tipo de inversiones. La criptominería es una electrointensiva, entonces además no es igual que la industria tradicional, consume de forma muy constante la energía y eso tiene un costo mayor para la empresa eléctrica. También tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros exportamos la energía, además de que se cubre todo el costo de esa energía, recibimos una compensación por cesión de energía que va a fondos sociales muy importantes que se van disminuyendo a cambio de, como digo, de no recibir casi ninguna prestación que genere valor agregado, que genere empleo, que genere desarrollo en nuestro país. La criptominería no es una industria. Entonces, es también muy importante que las reglas sean claras porque tenemos la experiencia de que muchas veces se fijan tarifas y consiguen, mediante nuestro sistema judicial también bastante débil, mantenerse con esas tarifas bajas, aunque tengamos que, por ejemplo, importar energía que nos va a costar muchísimo más caro en el futuro. Ya, bueno, muy bien. Juan José, ¿concuerdas con lo que dice la señora Canés de que la criptominería no es una industria, de acuerdo a sus datos? ¿Y en qué crees tú está apostando entonces el gobierno de Paraguay específicamente a empresarios como tú? Bueno, no, en realidad yo con respecto al tema de los precios que la ANDE, que es la empresa de energía, que es la estatal, yo la verdad que no estoy en contra de los precios. La ANDE defiende estos precios diciendo que tiene que tener un rédito económico, me parece correcto. Solamente que estamos en un momento muy crucial también para el país. Estamos en el año 2022, en el 2023 tenemos una renegociación nuevamente con el Brasil. Hay que recordar también y poner en contexto que en el año 2023 terminamos a pagar un préstamo muy grande que contrajo el Paraguay para la construcción de Itaipú. Entonces, la verdad que vamos a ver tarifas que van a ir moviéndose en el año 2023. Claro. ¿Me decías algo, Gonzalo? Sí. No. Bueno, me refería a eso, ¿verdad? Entonces yo creo que la ANDE también tiene un papel muy importante acá. Estoy de acuerdo con la señora Canese de que los costos tienen que ser razonables y de acuerdo a cada uso también, ¿verdad? La ANDE está presentando 4 tipos de tarifas que van desde la línea de 220.000 voltios, donde es necesaria una subestación muy grande, pasando por la línea de 66.000, luego la de subestaciones de 23.000 y luego la corriente que utilizamos acá, ¿verdad? Yo no estoy tan en contra de eso. Muy bien. Ahora voy a pasar con usted, doctor Ugalde. Vamos a hablar, ya que Juan José también lo mencionó, del caso de El Salvador. Hablamos un poco de la economía de El Salvador, en donde prácticamente el presidente Bukele ha abrazado el Bitcoin como la moneda oficial del país. Yo creo que lo ha más que abrazado, porque ha dicho no solamente por ley que el Bitcoin es de curso legal y forzoso. El curso legal, correcto. Sino que además dijo, yo voy a aceptar que me paguen impuestos con Bitcoin y yo voy a hacer que las reservas del Estado sean en Bitcoin.
Creo que cuando tomaron esa decisión no estaba el tesorero en la reunión, el tesorero de El Salvador. ¿Por qué? Porque inmediatamente al decir yo acepto el pago de impuestos con Bitcoin, liga la capacidad de Salvador de recaudar impuestos y pagar su deuda a la volatilidad del Bitcoin. Liga la volatilidad del Bitcoin a la calificación de deuda del Salvador y lo pone al Salvador en una situación donde ya no puede acceder a mercados. ¿Tú le podrías prestar al Salvador en dólares si su base impositiva se mueve con el Bitcoin? ¿Te dejaría tu banco prestarle a un país, comprar bonos de un país que se mueven con la volatilidad del Bitcoin? Y la respuesta a eso es no. Solamente aquellos fondos que tienen mucho apetito por riesgo quieren prestarle a un país y por supuesto le prestan muy caro. La decisión fue una decisión, creo, anímicamente muy interesante, pero financieramente muy complicada. Y en ese momento me dio un shock eléctrico hablando de electricidad cuando Juan José dijo que tal vez Paraguay tendría que pensar en esto. El fiscalista dentro mío se puso muy nervioso porque esto no creo que sea una manera de manejar. Pero tú viniendo del Banco Mundial también, que tiene una serie de parámetros. Por supuesto. Bueno, muy bien. Ahora hacemos una pausa. Esto es Foro de La Voz de América. Ya regresamos. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Bueno, se nos está acabando el tiempo ya en la parte final de Foro. Y muy rápidamente, Juan José, tus conclusiones en 30 segundos. Yo quería aclarar nomás ahí que no estoy yo tampoco de acuerdo con ningún proyecto de ley que tenga que ver con creación de un marco legal para moneda de curso legal de Bitcoin en Paraguay, sino que básicamente es una creación de un proyecto de ley para poder crear un marco jurídico para que sea atractivo para inversores paraguayos y extranjeros. Básicamente que tenga que ver con la minería de Bitcoin en Paraguay. Muy bien, señora Canés, sus conclusiones y sugerencias rápidamente. Bueno, yo creo que es importante que toda la tecnología se desarrolle. Siempre permita que se desarrolle el sistema eléctrico. También nosotros tenemos que elegir qué tipo de inversiones queremos y no comprometer nuestro futuro energético, que es lo que vamos a hacer si hacemos contratos a largo plazo con empresas electrointensivas que casi no generan empleo. Bien, y Marcelo, rápidamente conclusiones. Mi conclusión es, si un empresario privado quiere arriesgar su capital, adelante, pero el Estado no tiene que poner un peso en eso. Muchísimas gracias tanto a Marcelo Yugalde, Mercedes Canés y Juan José Benítez. Esto es Foro. Desde Washington les habló Gonzalo Abarca. Nos vemos la próxima semana con el análisis más allá de la noticia.